Los materiales que vamos a utilizar para la elaboración de los moldes son cartulina, una regla metálica de 30 centímetros, preferible acerada y con números en bajo relieve, que vengan grabados los números. Pues si no la hay, utilizaríamos una de aluminio o de otro material. Las de pasta no se las recomiendo porque como vamos a trabajar con un bisturí, es posible que al apoyarla en el borde pueda desgastar la regla de pasta. Vamos a utilizar micropuntas de varios colores, una cuchilla de corte o un bisturí con alma metálica, un portamina 0.5 y un borrador. Y podemos utilizar una tabla de estas que es una tabla salvacorte, una lámina galvanizada o cualquier superficie que nos sirva para corte. Para iniciar nuestro molde patrón, entonces vamos a tomar la muestra física y ya tenemos dos medidas con las que vamos a trabajar, que es el ancho, que tiene un ancho de 8 centímetros y un largo de 21 centímetros. Hay que tener en cuenta esto, que cuando nosotros vamos a sacar esa medida, para sacar el molde vamos a dar una tolerancia de más. Ese molde va a quedar más ancho y más largo de las medidas reales que nosotros vamos a sacar. En este caso nosotros tenemos 21, vamos a sacar un largo de 22 por un ancho que esto tiene aquí, 8 centímetros por 10. Para tomar ese ancho entonces nos valemos del borde de la cartulina y lo hacemos así. Vamos a tomar 10 centímetros a un lado, 10 centímetros al centro y 10 centímetros al otro lado. ¿Por qué se sacan tres medidas? Si nosotros sacamos de pronto dos medidas, es posible que el corte nos quede en diagonal porque posiblemente podemos fallar en alguna de las dos medidas de los extremos. Entonces es recomendable siempre sacar las tres medidas, a un lado, al otro y al centro. Vamos a hacer el corte. Para hacer el corte, primero apoyamos la cuchilla, luego la regla y buscamos los tres cortes que tenemos. Entonces este ancho nos tiene que quedar de los 10 centímetros, sabiendo que la muestra física tiene 8 centímetros. Entonces aquí ya tenemos 1 centímetro y 1 centímetro de más, lo que corresponde al ancho. Ahora vamos a cortar lo largo. El largo tiene 21 centímetros, entonces vamos a aumentar 1 centímetro a cada lado para que nos quede de 23. Para hacerlo de 23 vamos a hacer las mismas medidas, vamos a tomar las mismas medidas y lo hacemos así. Medimos 23 a un lado, medimos 23 al centro y medimos 23 al otro lado. Luego hacemos exactamente lo mismo que en el corte del ancho y es, primero apoyamos la cuchilla, luego vamos a apoyar la regla y cortamos. Bien. Entonces ya tenemos acá la medida real con 1 centímetro en contorno de más para empezar a trabajar el molde. Como ya tenemos nuestra pieza de cartulina con 1 centímetro en contorno más grande que la medida real de la billetera, que es de 21 por 8, entonces tomamos el centímetro de más y vamos a hacer los ejes de simetría. Los ejes de simetría se van a hacer de la siguiente forma. Como esto tiene 23 centímetros de largo, entonces vamos a tomar la mitad de esos 23 centímetros, que sería 11 y medio para un corte, sería 11 y medio para el otro lado. Podemos unir aquí el punto y punto para nuestro primer quiebre. Quiero recomendarles esto, un quiebre que se hace con la cuchilla es un corte superficial, no es cortar la cartulina de lado a lado. Tampoco vale coger la pieza y hacer esto, que posiblemente para algunos puede ser muy fácil.
Entonces, lo podemos hacer de esta forma, pero no es la correcta. Entonces, para eso nos valemos de la cuchilla para hacer este corte superficial y que nos permita doblar con precisión la cartulina. Ahora bien, vamos a tomar la otra mitad, entonces doblamos la cartulina por su eje. Es posible que en algún momento haya un descuadre acá, pero nosotros vamos a hacer ese corte, que aquí tenemos 10 centímetros y lo hacemos a 5. Hacemos ese corte. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que ya nos van a salir los ejes de simetría con precisión. ¿Por qué? Porque este corte nosotros lo transportamos acá. Ahora bien, apoyamos la cuchilla, luego la regla y verificamos. Ojo, verificar es que tengamos los puntos exactamente a ras con la regla y vamos a hacer nuevamente ese corte superficial. Entonces tenemos un eje de simetría, dos ejes de simetría. ¿Para qué son esos ejes de simetría? Si yo trabajo a mitad de esta billetera, eso quiere decir que desde esta mitad hacia acá tiene que ser exactamente igual a esto. Por eso esta mitad tiene que ser igual a esta. Ahora bien, los ejes tienen que coincidir. Eso quiere decir que los ejes tienen que quedar de esta forma. Esa línea debe coincidir exactamente, que no vaya a quedar corrida, porque ¿cuándo queda corrida? Cuando se hace el corte en diagonal. Entonces ahí ya tenemos una falla. A lo largo podemos nosotros también tener este eje y lo verificamos. Este eje de acá nos sirve para transportar las medidas. Entonces, vamos a iniciar por el centro. Para sacar el centro, entonces decíamos que tiene 2 centímetros. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en la mitad de la cartulina. Entonces, como voy a trabajar por mitad, esos 2 centímetros se vuelven 1. Lo hago así. Doblo la cartulina y tomo el centímetro de más. ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? Entonces, vamos a apoyar la cuchilla, luego la regla y ese centímetro hago el corte para luego transportarlo. Gracias a este eje que tengo, lo puedo transportar al otro lado. Voy a desdoblar la cartulina y transporto ese corte al otro lado. Aprovechando que ya se reflejó este corte acá, también hago el corte acá para tener los 2 centímetros que tenemos como centro. Entonces vamos a hacer los quiebres para esos 2 centímetros. Entonces pueden ustedes observar que yo transporté los cortes. Entonces aquí hay 2 centímetros y aquí hay 2 centímetros. Entonces vamos a transportar los cortes así. Primero apoyo la cuchilla acá en este primer corte, verifico que este corte quede bien y hago el quiebre para un lado. Luego en el otro centímetro hago exactamente lo mismo para poder hacer el quiebre. El resultado de esto son los 2 centímetros, quiero mostrarlo acá un poquito más cerca, los 2 centímetros del centro. En este momento ya realicé el centro a 2 centímetros, pero para que nosotros de pronto lo podamos ver con mayor claridad, entonces yo voy a marcar aquí las líneas de los ejes con un micropunta naranja. Puede ser para el caso, lo voy a marcar en naranja. ¿Cómo lo voy a marcar? Entonces, para marcarlo, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como si fuera yo a cortar nuevamente, ya se ve la línea ahí. Como si yo fuera a cortar, voy a igualar aquí el eje y voy a pasar el micropunta naranja por el eje de lo largo para que lo veamos con mayor claridad. ¿Qué hacemos aquí a lo ancho? Exactamente lo mismo. Entonces voy a apoyar la cuchilla,
voy a buscar el otro corte que hice, lo igualo. Igualar es que quede a ras, que quede tocando la regla, la cuchilla, y con el micropunta voy a trazar ese eje. Entonces ya se ve con mayor claridad cuáles son los ejes de simetría. Ahora, como ya sacamos el centro, que es a 2 centímetros, que es este centro, lo voy a marcar con un micropuntas negro. Para hacerlo, lo vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el naranja. Entonces lo alisto y tomo la cuchilla, la apoyo en el corte que hice, busco el otro corte, recargo la regla a la cuchilla, verificamos las veces que sea necesario y con el micropunta negro voy a trazar de lado a lado los centros. Lo hice para esta mitad, lo voy a hacer para la otra mitad y así quedaría demarcado lo que es el centro de acuerdo a la muestra física que nosotros tenemos. Entonces aquí ya tenemos el centro. Si lo comparo con la muestra física, entonces ya tengo el eje de simetría que corresponde a esta mitad, que si doblo todo lo que yo haga en esta mitad, corresponde también a esta mitad. Aquí están los 2 centímetros que tenemos del centro y continuaremos entonces ya sacando el resto de las medidas que tenemos para la muestra física. Teniendo los ejes de simetría y el centro que es de 2 centímetros, vamos ya a sacar las medidas reales de lo largo y de lo ancho o de lo alto. Entonces, vamos a doblar la cartulina por su eje. Vamos a tomar la mitad de lo largo de la billetera, que son 21 centímetros. Tendríamos la mitad de 21 centímetros, serían 10,5. Ese 10,5 lo vamos a tomar desde acá y hacemos un corte pequeño. Estando ese corte, lo vamos a transportar acá y así doblada como está, vamos a cortar ya la cartulina. Entonces, voy a transportar este corte acá. Para eso me sirve este eje que es de lo largo. Entonces voy a transportar ese eje, ese corte, perdón, al otro lado y lo hacemos así. Ese corte aparece también acá. Entonces para cortar volvemos a doblar y cortando este lado pues cortaría el otro lado también porque estamos trabajando por mitades. Voy a apoyar la cuchilla, voy a buscar el corte que hice y voy a empezar a cortar de la siguiente forma: 1, 2, 3 pasadas, las veces que sean necesarias, hasta que el desperdicio, lo que nos queda, ese retal, ya se pueda separar. No vamos a retirar la regla hasta que eso suceda. Entonces, en este momento vamos a verificar si están los 21 centímetros y podemos ver que justo exactamente están los 21. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda quitar el excedente de la medida que nos dé de 8 centímetros. Para eso vamos a doblar por el eje de lo largo la cartulina para hacer lo siguiente. Entonces, voy a tomar la regla y decimos que la medida real es de 8 centímetros, lo que quiere decir que aquí voy a tomar los 4 centímetros acá para poder hacer el corte. Entonces hago un corte pequeño acá que voy a transportar a este lado. ¿Cómo lo hago? Entonces doblo la cartulina por el otro eje y lo voy a transportar así. Ya quedó transportado. Desdoblo la cartulina y podemos ver que aquí está un corte y aquí el otro.
doblo la cartulina y voy a cortar en los dos puntos de referencia en los que hice los cortes. Y lo hacemos así. Aquí primero apoyamos la cuchilla, luego la regla, buscamos los dos cortes, verificamos. Verificar es que la regla quede recostada en la cuchilla a los dos lados. Para cortar, entonces lo hacemos como lo hicimos en el ejercicio anterior. No necesariamente tiene que ser de una vez. Entonces ya nos quedó el retal y las medidas reales que necesitamos, que son de 21 centímetros, que los tenemos acá, 21 centímetros por 8 centímetros. Teniendo ya esa medida, vamos a empezar nosotros a buscar ya las medidas que deben tener aquí el primer bolsillo y los tarjeteros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a medir acá cuánto se le deja al espaldar. Acordémonos que aquí el espaldar puede ser de 4 o 5 milímetros, lo que nosotros vamos a dejar para que esta pestaña no quede a ras con los tarjeteros, sino que quede fuera de los tarjeteros para que se pueda abrir con facilidad el servicio del portabillete. Esta medida aquí tiene 4 milímetros, que vamos a tomar en cualquiera de los lados. Voy a tomar este lado y voy a tomar 4 milímetros, que es la medida que yo tengo justo del tercer tarjetero hacia la parte superior de la billetera. Entonces son 4 milímetros. Esos 4 milímetros los mido así. Aquí voy a tomar los 4 milímetros, podemos tomarlos, muchas veces se utiliza otra reglilla más pequeña. Voy a utilizar esta reglilla para que nos quede mejor la medida. Entonces voy a tomar 4 milímetros acá y hago un corte pequeñito. Ese corte pequeño se va a reflejar acá. Voy a trazarlo y les voy a decir que esos 4 milímetros es el es el espaldar de la billetera. Lo voy a hacer con el micropuntas. De una vez aprovecho para marcar el espaldar. Esa medida de los 4 milímetros son los 4 milímetros que ustedes ven del borde de la billetera al tercer tarjetero acá. Entonces lo tenemos aquí. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este espacio es para el espaldar. Luego voy a empezar a tomar estas medidas. Cada tarjetero o cada vista de tarjetero va a ser de 1 centímetro, va a ser de 1 centímetro y va a ser de 1 centímetro. Eso lo tomamos así. Doblamos y a partir de la línea que nosotros trazamos voy a tomar 1 centímetro para el tercer tarjetero, otro centímetro para el segundo tarjetero y otro centímetro para el primer tarjetero. Teniendo esas medidas así, entonces otra vez las voy a transportar. Entonces des en cuenta que aquí hay 1 centímetro para el tercer tarjetero, 1 centímetro para el segundo tarjetero y 1 centímetro para el primer tarjetero. Voy a hacer las líneas con micropuntas para empezar a definir los tarjeteros. Entonces lo voy a hacer así. Igualo con la cuchilla, recargo la regla y voy a trazar el tercer tarjetero acá. Acordémonos que como estoy trabajando con ejes de simetría, todo lo que yo haga en esta mitad se va a reflejar en esta mitad. Vamos con el segundo tarjetero. Entonces apoyo la cuchilla, luego la regla, verifico que la regla quede bien recargadita aquí sobre la cuchilla y que tenga los puntos de referencia para poder hacer el trazo. Hago este otro trazo tanto a la parte derecha como a la parte izquierda de la billetera y ya sería nuestro segundo tarjetero. Nos quedaría pendiente el otro tarjetero y hacemos exactamente lo mismo. Y es
el trazo con el micropunta a 1 centímetro, a 1 centímetro. Vamos a verificar que esas medidas sean así. Tenemos 4 milímetros que corresponden al espaldar. Y vamos tomando de a 1 centímetro para el tercer tarjetero, segundo tarjetero y primer tarjetero. Quiere decir que esta medida sería de 4.6. Entonces, miremoslo así. Aquí ya tiene los 4.6 que corresponden a nuestro primer bolsillo. Aquí son de a centímetro, entonces sería 4.6 más 3 centímetros sería 7.6. Y 4 milímetros, que serían del espaldar, tenemos nuestra medida exacta de 8 centímetros por 21 que tiene de largo.